En Honduras dirían, este arroz ya está casi cocido, ¿verdad? Estamos en la recta final. Y yo agradezco las ponencias de Silvia y de Ricardo. En ellas se cumple lo que un gran filósofo, que se llamaba Aristóteles escribe un libro titulado La retórica, donde lanza estilos de lo que debe de ser un buen expositor, un buen predicador en este caso, ¿no? Entonces Aristóteles habla del estilo logos, theos, pathos y ethos. Son términos griegos. Entonces el estilo ethos es ese predicador que tiene una palabra con peso, con autoridad, ¿verdad? Con integridad. Luego el predicador logos es aquel que traza la palabra con maestría, que tiene un conocimiento profundo de la teología, ¿verdad? Y el predicador pathos, de empático, es aquel que logra implicar su vida en lo que predica, ¿no? Que lo vive, que encarna la teología, ¿no? Entonces, qué bueno observar cómo en Silvia y en Ricardo se dan esos estilos. ¿Qué es lo que uno tiene que procurar? Que se mezclen los tres, ¿eh? Ese sería el predicador 10, el que logra mezclar esos tres estilos. Ricardo, tú decías que cambiaste tu prédica, no sé si dijiste ayer o antes de ayer, yo la cambié hoy a las 4 de la mañana. Por eso hoy estoy un poco cansado. Vamos, que a Yadir, el muchacho de media casi le da un infarto, porque claro, ellos quieren tenerlo todo arregladito, con tiempo, y a las 4 de la mañana andaba yo cambiando toda la jugada, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario. Ayer, en España tenemos un dicho, un refrán, que dice, hablemos de bodas y no de funerales. Ayer hablamos de funerales, hoy vamos a hablar de bodas. Y está bien, no lo que empieza bien, sino lo que termina bien, ¿no? Y en este caso nuestra historia termina bien, amados. Nuestra historia termina bien. Por eso yo he titulado la última parte de regreso al hogar, ¿no? De regreso al hogar, claves para una vida con esperanza. Y yo he cambiado un poquitito el orden, ¿no? Y entonces yo quiero responder a la pregunta, en la siguiente diapo, que dice, ¿cómo es una iglesia que sana familias o cómo son las familias que sanan la iglesia? Vamos, que se puede tomar, pero fíjate que yo prefiero hablarles hoy de familias que sanan la iglesia, porque de pronto el peso de responsabilidad parece que va a recaer más sobre cada uno de ustedes, como miembros de su familia y todos como miembros de la familia pues de vida abundante, ¿verdad? En la siguiente diapositiva hablamos de que avanzamos, y es verdad, ahí tenemos que avanzar hacia la contracultura del reino. Claro, todo lo que tiene que ver con el reino es contracultural. No es que trascienda, es que niega y va contra la cultura de esta sociedad. Eso lo describe muy bien Pablo en Romanos, ese capítulo tan magistral. Romanos 12, ahí dice, verso 2 creo que es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tú y yo no somos llamados a la conformación. La iglesia no es llamada a adaptarse, y ese es el término griego, al esquema de este mundo. No a la conformación, sí a la transformación. Y ese término transformación en griego es bastante interesante, ustedes saben, ¿no? En griego, transformación es metamorfosis. Las mariposas sufren un proceso de metamorfosis
y mediante un cambio doloroso pasan de gusanitos a mariposas, ¿no? La Iglesia está en un proceso continuo de metamorfosis, porque no se adapta a la cultura de este mundo. Y la contracultura del reino a la que está llamada la Iglesia exige un cambio continuo, una metamorfosis continua, ¿verdad? Por eso, una iglesia que sana familias debe ser una iglesia que encarne sus creencias en el primer nido social de referencia, que es la familia. Porque, punto 1, cuando creencia, lo que aquí se predica, y experiencia, lo que en el hogar se debe de practicar de lo que aquí se predica, no conviven, se produce la cauterización de la conciencia. Cantares 1. Me enviaste a guardar viñas y la viña que era mía no guardé. De alguna forma, tanto Silvia como Ricardo como un servidor coincidimos en tocar aspectos que tienen que ver con la peligrosidad de que la Iglesia caiga en ese legalismo, en esa religiosidad como institución y no como cuerpo. Y eso creo que es una advertencia que está siendo común y que de alguna forma el Espíritu Santo a los tres nos ha puesto ahí, ¿no? Una iglesia que sana familias debe ser una iglesia que encarne sus creencias en su primer nido social de referencia, que es la familia, porque, punto 2, cuando el personaje supera a la persona y la teología a la praxis, cuando iglesia y familia no son instituciones puente, se produce esquizofrenia ministerial. Explico esto. Cuando el personaje supera a la persona, como líderes podemos caer en la tentación de que el personaje público supere a la persona. Y cuando eso ocurre, es como si anduviéramos fuera de la realidad. El personaje nunca puede superar a la persona. Nuestro cargo ministerial o nuestro cargo público nunca puede estar por encima de lo que somos como personas. Y la teología a la praxis, ¿no? Altas teologías que al final nunca acaban encarnándose en primer lugar en la vida del primer nido social de referencia de quien las predica. Y hablamos de todas esas situaciones que la propia Silvia vivió en su propia... Silvia, que la propia Silvia vivió en su familia. Hay tantos otros, ¿verdad? Y por eso cuando iglesia y familia no son instituciones puente, la iglesia y la familia tienen que ser instituciones puente. No se pueden disociar. Y cuando se disocian, cuando lo que aquí se predica no se cumple en nuestro primer nido social de referencia, que es la familia, claro, se produce una esquizofrenia ministerial. Una esquizofrenia ministerial son dos realidades contrapuestas, que no conviven, que no encajan, ¿verdad? Y eso evidentemente no puede darse en nuestros medios, ¿no? Dice la historia que había un muchachito, hijo de pastor, que termina el culto y el muchachito agarra el púlpito y empieza como que a llevárselo, ¿no? Y uno de los pastores le dice, muchacho, pero ¿qué haces? ¿Por qué te quieres llevar el púlpito? Y de nuevo con esa inocencia que tienen los niños, ¿verdad? El niño le responde, no, yo quiero llevarme esto a mi casa porque mi papi no es el mismo cuando está en casa que cuando está aquí. La disociación, el peligro de la esquizofrenia ministerial, ¿no? ¿Somos pastores o asalariados? Hay mucho asalariado, ¿eh? Lamentablemente hay mucho asalariado. Pastores vendidos a una religiosidad que va con la cultura y que no están dispuestos a darse y entregarse por la causa, o que lo hacen escogiendo mal las prioridades. Y evidentemente los daños colaterales que ya se han mencionado, y no voy a abundar, ¿no? La apatía o la rebeldía de nuestros hijos, el distanciamiento de la pareja, y es cuando poquito a poco la iglesia se va convirtiendo en una institución religiosa y no en un cuerpo vivo en continuo cambio, ¿verdad? Mira, lo que viene en la siguiente diapositiva, un día andábamos no sé en qué lugar y a las tantas de la mañana, a mí de tanto en tanto, a las tantas de la mañana me llega un versículo, una frase, oye, y la tengo que anotar, la tengo que apuntar, ¿no?
Y a las tantas de la mañana, no sé ni dónde estábamos, ¿no? Y teníamos que predicar, yo tenía que predicar una predicación que se titulaba Primero lo primero, ¿verdad? Y entonces Dios me da esa frase, ¿no? Y la anoté. Y creo que es una frase tan tremenda, ¿verdad? Honra a Dios en tu casa, para que Él te honre en su casa. Y creo que todos tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De que para que Dios nos honre en su casa y nos dé la autoridad y nos haga instrumentos, nosotros tenemos que honrarle a Él primero en la nuestra, ¿no? Bueno, lo de familia, iglesia y ministerio, todos lo tenemos muy claro, por lo menos aquí. Y es verdad que los pastores que nos precedieron, con muy buena intención, pero con una muy mala teología, se pensaban que lo primero era la iglesia. Por la iglesia había que sacrificar la familia, había que sacrificarlo todo, porque el Señor es lo primero, ¿no? Y ahí se dieron situaciones tan complicadas como las que aquí ya se han comentado, ¿no? De rebeldía de los hijos, de celos de la iglesia, de adulterio ministerial con la iglesia y cuestiones de ese tipo, ¿no? Todos sabemos que el orden adecuado tiene que ser presencia ante Dios, cobertura a la familia y servicio a su iglesia. Pero eso tiene que pasar de aquí a aquí, ¿verdad? Y no correr el riesgo de que se nos quede ahí en teología hueca. En la siguiente diapositiva decimos ahí, una iglesia que sana familias prioriza la filiación sobre la ocupación. Esto es bien importante, ¿eh? Prioriza la filiación sobre la ocupación. A ti y a mí como líderes no nos puede definir lo que hacemos. Nos tiene que definir lo que somos. Delante de Dios no somos pastores, somos hijos. Delante de Dios somos hijos. Y eso nos tiene que definir. Y no se nos tiene que olvidar nunca. Una cosa es el cargo y otra cosa es la filiación. El cargo, el ministerio, es el pastorado, el liderazgo, en el área que sea. Pero nuestra filiación es la de hijos. Y un hijo tiene que estar atento a la voz del Padre. Tiene que ser obediente, moldeable, como el Salmo 52. Mas yo estoy como olivo verde en la casa del Señor. Siempre enseñables, siempre con mentalidad de discípulo, siempre aprendiendo, ¿no? Esa es la mentalidad del buen líder. Pero a veces, todos hemos caído. Yo el año pasado, por estas fechas, entré en una especie de depresión. Y andábamos en México, creo que fue en marzo, me corrobora mi niña. Y en México me entra un no sé qué y no podía predicar. Y tenía que predicar y me entraba una ansiedad. No podía predicar. Miren, ahí comprobé que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No podía predicar, pero por la gracia de Dios prediqué. Y me ocurrió varias veces, ¿no? Luego hablé con un amiguete que es psicólogo y claro, y me dice, bueno, cuéntame qué te pasa. Y empiezo a contarle y me dice, ya no sigas, tú estás quemado ministerialmente. ¿Cómo le dicen en inglés? Burnout o algo así. Burnout. Y ahí el hombre me tiró de la oreja. Descansa, come, bebe. Y tuve que parar un poco, ¿no? Pero a veces hay un activismo, podemos caer en un activismo ministerial. Claro, porque eso nos hace sentirnos bien, nos hace sentirnos útiles. Es verdad que nos eleva un poquitito el ego, ¿no? Y tenemos que entender que servimos al Señor no para elevar nuestro ego, ni nuestra autoestima, sino por tener una vocación de ser voceros, canales de la voz de Dios para el pueblo, ¿no? No tenemos que tener ni una mayor estima ni una menor estima. Algunos dicen que tenemos que tener una teoestima, que es la estima que Dios nos da, ¿no? Como hijos. Y evidentemente el aumento de la tensión, del activismo ministerial, que puede ser una huida hacia adelante. Fíjense la frasecita, no tiene desperdicio, y es verdad. Cuando el diablo no te puede parar, te acelera. Y entramos en activismo. Y de pronto caemos en el error de pasar más tiempo en la obra del Señor que con el Señor de la obra. Y ahí estamos perdidos ya.
Cuando pasamos más tiempo en la obra del Señor que con el Señor de la obra, estamos perdidos. El personaje empieza a inflarse y la persona, filiación, el hijo, empieza a disminuir. Y de ahí se derivan grandísimos problemas. Y todo eso repercute evidentemente en la estabilidad de la Iglesia, ¿no? Legalismo, hemos hablado de esto, cauterización ministerial. Nosotros teníamos el director del seminario donde estudiamos, él siempre nos decía, ¿no? Acordaros cuando estéis en el ministerio de guardaros muy bien de las 3 Fs. Seguro que ustedes aquí tienen 3 Fs, quizá le ponen otro nombre, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí, José Miguel? También, faldas, finanza y fama, son esas. Es que son universales. Son tropezaderos universales de todo líder. Y además en ese orden, al menos en el lado masculino, ese es el orden. Faldas, finanza y fama. Y eso ocurre cuando el personaje empieza a ser cuando el personaje empieza a eclipsar a la persona. Cuando el cargo empieza a eclipsar a la filiación, que como hijos es lo primero que tenemos que atender y lo primero que tenemos que entender, ¿no? Y a veces nos viene la soledad ministerial, ¿no? Todos tenemos necesidad de mentorado, de rendición de cuentas. Todos necesitamos un hombro sobre el que llorar. Necesitamos de tanto en tanto quitarnos la chaqueta de líderes, el corsé, que de pronto parece que nos obliga a ser el modelo perfecto de líder o de pastor, y mostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras luchas, nuestras miserias. Y sin ningún miedo, porque muchos son nuestros pecados, ¿sí? Muchos son nuestros pecados, pero su gracia es siempre mayor. Su gracia es siempre mayor. Y cuando confesamos, recibimos la bendición, somos transformados, somos moldeados, ¿no? Por eso la Iglesia no puede ser una institución religiosa, eso sería muy cultural. Tiene que ser un cuerpo vivo, en continuo proceso de metamorfosis. Eso sí es una alternativa contracultural. En la siguiente diapo hablamos, por cierto, y esta es la idea, de la incertidumbre a la esperanza, ¿no? Ayer vimos las claves para entender la sociedad contemporánea y hoy voy a trabajar 3 anclas sólidas que tienen que proveer sentido a nuestras vidas. Me encanta el sentido de ancla. Yo nací en el norte, en un pueblecito muy hermoso, al lado del mar Cantábrico. Y la playa de mi pueblecito tiene una pequeña península, se llama la península de la Peñona. ¿Ustedes oyeron hablar de Jacques Cousteau? No fue un jugador de fútbol, cuidado. Jacques Cousteau fue un biólogo marino, un hombre excelente, enamorado de su trabajo. Jacques Cousteau tenía un hijo que se llamaba Philippe. Philippe siguió los pasos de su papi. También fue un biólogo, un enamorado de la biología. Pero un mal día, en un helicóptero entre España y Portugal, Philippe se muere. No es natural que un padre vea morir a su hijo, ¿verdad? Y la asociación de mi pueblo, de vecinos, decidió hacerle un homenaje a Philippe Cousteau. Es que a su papá le gustaba comer y en Asturias se come muy bien. Y entonces Jacques Cousteau iba por Asturias y se comía los buenos platitos. Ayer les comentaba a los pastores, la comida de Asturias se llama fabada, la fava. Fíjense qué interesante. Nosotros la fava nos la comemos. La fava es una alubia grandota, de color blanco, que se come con chorizo, morcilla y bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces se hizo el único museo de las anclas que hay en toda España, está en mi pueblo. Allí hay anclas de barcos que surcaron todos los mares. Y cada una de esas anclas es representación que en los días de tormenta el ancla supo mantener la estabilidad de aquellos barcos, ¿no? Por eso el concepto del ancla es tan interesante. En las olas de un mar embravecido, de un mundo líquido a la deriva, el barco de nuestras vidas necesita anclas sólidas que nos arraiguen y que no nos dejen nadar a la deriva. El ancla de la verdad, en primer lugar.
el ancla de la verdad. Alejandro Magno fue un conquistador que murió prematuramente a la edad de 33 años, lo que contribuyó a agrandar el mito. Fue un joven, un militar increíble. Llegó a conquistar parte del mundo conocido, ¿no? Su fama llegó a tal punto que en una ciudad de Egipto le pusieron su nombre, ¿no? Y esa ciudad de Egipto a día de hoy sigue llamándose Alejandría. Mira qué interesante. Años después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandría tenía un puerto marítimo muy grande. Venían barcos de todo el mundo. Y al faraón de aquella época, porque estaban en Egipto, Alejandría, se le ocurrió la idea de, en una pequeña isla que había a la entrada del puerto, en una pequeña isla, él quiso construir una torre, la más alta. Siempre andamos queriendo construir torres muy altas, ¿eh? Y aquel faraón se llamaba Ptolomeo II. Ya tienes el nombre para tu futuro hijo o nieto. Ptolomeo. Aquel faraón encarga la construcción de la torre a un famoso arquitecto de la época. Y aquel famoso arquitecto empieza a construir en aquella pequeña isla una torre. Llegó a tener 90 metros de altura, inmensa para la época. Y en la cúspide de la torre, al faraón se le ocurrió hacer una hoguera. Hombre, para facilitar el que los barcos supieran dónde estaba la entrada del puerto. ¿Saben cómo se llamaba la isla? La isla de Faro. Y a partir de entonces, todas las torres que tienen una luz y que sirven para anunciar la entrada a los puertos, a partir de esa historia, se llaman faros. Pero el asunto es que en aquella torre inmensa, de una belleza, una obra arquitectónica que superaba los tiempos, el faraón le dice al arquitecto, hombre, un arquitecto que se precie, al igual que un pintor que se precie, cuando finaliza su obra, la firma. Firma el arquitecto, firma el pintor. Pero el faraón Ptolomeo le dice al arquitecto, no, tú no vas a firmar, esto te dije yo que lo construyeras. Esto es obra mía, tú pones mi nombre, Ptolomeo II, ahí. Y el arquitecto evidentemente se sintió tremendamente desilusionado. Pero era un tipo listo. Y el arquitecto, ¿saben lo que hizo? Se fue a la base de la torre, que tenía una cimentación muy buena, y empezó a escarbar hasta que llegó al mármol. El cimiento era de mármol. Y en el mármol duro grabó su propio nombre, el del arquitecto, en el mármol, ahí con un cincel. Y ese hueco lo cubrió con una capa de yeso. Y sobre la capa de yeso grabó el nombre del faraón, Ptolomeo II. Ahí tiene faraón, el faraón encantado de la vida. Claro, con el paso de los años, el yeso se fue debilitando, revelando al verdadero autor de la obra. Hoy pasa lo mismo. En el faro de la palabra y de la verdad, que alumbra nuestras vidas en un mar embravecido, muchos otros ponen falsas placas de yeso que pretenden emular la verdadera verdad que tenemos que aprender a seguir. Pero la mentira no prevalece, es como una débil placa de yeso. Solo la verdad prevalece. Pero en la isla de Faro ocurrió otro detalle muy interesante. Alejandría también era conocida por tener la biblioteca más grande de todos los tiempos. Todo el saber universal estaba contenido en la famosísima biblioteca de Alejandría, hasta que un día el director de la biblioteca, jactándose de tener volúmenes de toda materia y de todas las cosas, se da cuenta de que le faltaba un libro importantísimo. No tenían ninguna traducción al griego de las escrituras hebreas. Y el hombre dice, no puede ser. Y habla con el faraón. El faraón se va a Israel. Tienen una reunión ahí con líderes religiosos. Y entonces escogen a 6 eruditos del pueblo judío para que traduzcan las escrituras del hebreo al griego. 6 por cada tribu. Eran 72. ¿Sabes cómo se llama esa traducción, verdad?
la Septuaginta, la primera traducción al hebreo de los textos bíblicos. Eso fue ordenado porque faltaba esa traducción en la famosísima biblioteca de Alejandría. ¿Sabes dónde se alojaron por 3 meses aquellos eruditos para traducir la verdad? En la isla de Faro. Así el Faro se constituye en un ejemplo incomparable de que la verdad y la luz tiene que ser lo que guíe nuestras vidas y de que ninguna placa de yeso puede opacar la verdadera luz y la verdadera verdad de la palabra de Dios, ¿no? Tú y yo tenemos que ser guardianes de la verdad. Me gusta tanto ese término. No es mío, es de la palabra. Está ahí en Isaías 26. Isaías 26, fíjate, dice así del 2 al 4. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oye, tú y yo somos los guardianes de la verdad. La iglesia es el faro, el guardián de la verdad. Por eso qué importante la verdad. Cuando nuestro Señor muere, de pronto los líderes religiosos se van ahí al ¿cómo se llama? En fin, no sé, no era Herodes, era bueno, el mandamás de los romanos, ¿no? Pilatos, se va a Pilatos. Y uno de los líderes religiosos le dice: Señor, manda guardia que cubra la tumba y la selle bien, no vaya a ser que aquel engañador que dijo que a los 3 días iba a resucitar, y de pronto a Pilatos lo llaman Señor y a Jesús engañador, y pretendieron sellar la verdad, pero la verdad no se puede sellar, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y esa persona prevalece, porque la verdad es lo que nos define frente a las mentiras, las placas de yeso, la era de la posverdad. Por eso mantener la integridad de la verdad es tan importante, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Marianne Diamond, de la cual les hablé no el año pasado sino el anterior, ¿no? Fue una neurocientífica muy prestigiosa. Era una mujer graciosísima. Con sus 80 años daba clases magistrales por la Universidad de Los Ángeles, y ya muy viejita con su bastoncito. Ella llevaba una caja de sombreros, de esos de las señoras de antes, redonda, ¿verdad? Y llegaba a la clase magistral, ponía la caja en la mesa, se ponía unos guantes de látex y de repente extraía de la caja un cerebro humano. Y ella decía: esto es la estructura más maravillosa del mundo. Marianne Diamond descubrió lo que Dios ya había creado y que luego la ciencia denominaría como la plasticidad cerebral. La capacidad que tiene el cerebro de configurar sus redes neuronales en base al pensamiento que entremos aquí. Dice Proverbios: tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y Marianne Diamond se puso a investigar el cerebro de Albert Einstein, nada menos, que estaba ahí guardado en formol. Claro, para ver si la estructura, si la masa era distinta al cerebro de un mortal cualquiera. Y descubre que era igual en peso, en volumen, pero cuando se va al microscopio descubre que las células gliales, que son las células que dan soporte a las neuronas, nuestro pensamiento se configura en base a redes neuronales, ¿no? Entonces una persona que empieza a decir, una persona pesimista, ¿no? De estas que te roban la energía. Yo tengo un amigo que es pastor y dice: chico, es que en la iglesia a veces hay hermanos que te roban la energía, todo el día están demandando y que les pasa esto. Yo los llamo ovejihuelas, una mezcla entre oveja y sanguijuela, que te chupan la energía, que te chupan la sangre, ¿no? Ovejihuelas. Y una persona que tiene siempre un pensamiento pesimista acaba generando una red neuronal de pensamiento negativo. Y cuando esa red neuronal de pensamiento negativo se instala el suficiente tiempo, se llama red neuronal de preferencia y se vuelve un tipo amargado ya de por vida. Pero lo contrario. Cuando cada día
permitimos que la verdad de la palabra de Dios entre en nuestra mente y configuramos redes neuronales en base al pensamiento positivo, entonces andamos en la verdad. Y eso es Filipenses. La psicología humanista lo llama el pensamiento positivo, el pensamiento asertivo, tonteras. Eso nace en la Biblia en Filipenses, que comienza diciendo 4, todo lo verdadero, qué importante lo primero, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo tal. Si hay virtud alguna en esto, pensad, estableced una red neuronal de preferencia en base a la palabra de Dios y el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Y esa es la realidad de la querida Marian Diamond, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, el ancla de la integridad. Claro, la integridad es muy importante hoy en día. Hoy en día vivimos en la época de la increencia, de la falta de integridad, de la mentira institucionalizada. La integridad nos define, nos tiene que definir como iglesia. Eso es contracultura. La integridad se compone de 2 términos, creencia y experiencia. La creencia tiene que ver con el pensamiento que entra en nuestra mente, con la teología. En la iglesia, aquí se da la creencia, pero la creencia sirve de poco si al llegar a nuestro primer nido social de referencia, que es la familia, no lo convertimos en experiencia. Cuando la creencia y la experiencia se casan, entonces estamos siendo personas íntegras. Cuando solo se queda aquí, caemos en religiosidad, en legalismo, en fariseísmo. Por eso la integridad se compone de creencia y de experiencia. Y el primer lugar donde tenemos que experimentar todo lo que aquí se canta, se lee, se ora y se predica es nuestro primer nido social de referencia, que es la familia. Y al final, ¿sabes quién se ve beneficiada? La iglesia. La iglesia. Un físico matemático muy famoso tuvo una entrevista y le preguntaron cuál era el valor numérico de un hombre. Y el sabio físico le dice, mire, si ese hombre tiene integridad, su valor numérico es 1. Pero si además tiene inteligencia, le añadimos un 0. Su valor numérico ya es 10. Y si además de inteligencia tiene sabiduría, le añadimos otro 0. Su valor numérico ya es 100. Pero si quitamos el 1, todo lo demás no sirve absolutamente de nada y su valor numérico será 0. Nos define nuestra integridad. Nos define nuestra integridad. Dice la historia que en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos había un predicador, muy pobre el hombre, que iba a un pueblecito del sur de Estados Unidos a instalarse como pastor de una pequeñita iglesia, ¿no? Y el hombre se sube al autobús allí en el pueblo, no tenía casi dinero, y le entrega al chofer $1, costaba 50 centavos el viaje, ¿verdad? Le entrega $1 y para su sorpresa, el chofer le devuelve la vuelta como si le hubiera entregado un billete de $5. Le devuelve $4.50. Entonces el hombre se sienta y cuando lo ve, claro, espiritualizando el pecado, dice, ¡ay, gloria a Dios que me provee! ¡Aleluya, que tengo provisión! Y tal. Luego el hombre era moldeable, ¿no? A la voz del Espíritu Santo. Y dice, no, hombre, pero yo tengo que devolver este dinero. Esto no está bien. Y se acerca al chofer y le dice, mire señor, creo que usted me dio mal la vuelta. Y el chofer con una sonrisa en los labios le dice, ¿cómo está, pastor? Yo sé que usted es el pastor que viene a la iglesia del pueblo. Mire, yo hace muchos años que no me congrego y estaba pensando en volver y quise ponerle a prueba. Nos vemos el domingo. Y dice que el pastor regresó avergonzadísimo, ¿no? Porque estuvo a punto de vender su integridad por $4.50, ¿no? Las tentaciones ahí. Hay un animal que en España ejemplifica a la perfección el concepto de integridad al que usted y yo somos llamados. Se llama el armiño.
Es un animal blanco, con la piel preciosa, y que antiguamente se cazaba de la siguiente manera. El armiño es un animal nocturno que caza por la noche y regresa a la guarida durante el día. Y antiguamente, esto es así, esto es real, antiguamente en España, para cazar el armiño, salía el cazador con los perros y con una bolsa llena de basura, de porquería, lo más maloliente posible. Y entonces se iba a la entrada de la cueva del armiño y a la entrada de la cueva colocaba toda la porquería maloliente, pescado podrido, todo lo más sucio, y soltaba a los perros. Y de pronto los perros se iban tras el rastro del armiño, y el armiño, en cuanto que escuchaba el ladrido de los perros, corría a refugiarse en la guarida. Pero ¿saben lo que pasaba? Literal, cuando el armiño blanco, blanco, inmaculado, llegaba a la entrada de la cueva y la veía llena de porquería, se negaba a entrar. ¿Saben lo que hacía el armiño? Se daba la vuelta y se enfrentaba a los perros hasta morir, porque preferían morir limpio a vivir sucio. Es tremendo, ¿verdad? Y en el norte de Europa, países de amplia tradición protestante, los jueces, los magistrados, en actos oficiales, llevan aquí sobre la toga una piel de armiño, para que nunca se olviden que en el ejercicio de su magisterio tienen que ser íntegros. Usted y yo no somos jueces, ¿es verdad? No estamos en el magisterio, pero sí estamos en el ministerio. El magisterio implica un magis, porque los magistrados están por encima del pueblo para legislar leyes. Pero usted y yo estamos en el ministerio, que implica un minus, porque quiere decir que estamos al servicio del pueblo. Amados, y en el ejercicio de nuestro ministerio también llevamos una piel de armiño, que nos recuerda constantemente que tenemos que ser íntegros y puros y no vender la autenticidad de nuestro cristianismo y de nuestra filiación, porque para el Señor, o para usted y para mí, fue gratis, pero a Él le costó todo, ¿verdad? No sé si me va a dar tiempo, pero bueno, voy a seguir adelante. Isaías 54 es un versículo que hace años yo meditaba en él. Isaías 54 es ese versículo que, entre otras cosas, dice: ensancha el sitio de tu tienda, ¿no? Alarga las estacas, ensancha. Y cuando yo leí ese versículo hace años, fíjate que eso me transportó a mis tiempos de infancia, porque con papi íbamos de camping, de chiquititos. Y nosotros teníamos, no sé cómo le llaman aquí, teníamos una tienda de campaña. ¿Cómo le dicen? Tienda de campaña, ¿no? Teníamos una tienda de campaña muy grande. Bueno, me parecía muy grande. Cuando uno es chiquitito todo le parece muy grande, ¿no? No era tan grande al final. Y yo recuerdo que cuando montábamos la tienda de campaña, lo más importante era la cubierta final, que había que tensar y que había que afirmar con estacas. Y recuerdo que teníamos unos martillos de madera y unas estacas así. Y entonces había que tensar la cuerda, clavar bien la madera firmemente en la tierra, porque esa cobertura final de la tienda es lo que realmente aislaba de la lluvia, del viento. Y si no estaba bien arraigada y afirmada en la tierra, se podía soltar por el viento y entonces la tienda se arruinaba. Y cuando yo leí alarga el sitio, afirma tus estacas, pensaba que en la tienda que es la iglesia, el tabernáculo que es la iglesia, cada familia es como una estaca que firmemente arraigada tiene que dar estabilidad y tiene que dar cobertura a la iglesia. Por eso en el tabernáculo, entre distintas pieles que cubrían el tabernáculo, uno hablando de la gloria celestial, de la realeza, de la sangre salvífica, ¿saben de qué era la última de las pieles? ¿De qué animal era? De tejón. Acuérdese, la última de las pieles del tabernáculo era de tejón. Una piel basta, no es como la del armiño. El tejón no se caracteriza por tener una piel basta. ¿Saben por qué se caracteriza un tejón? Por su valentía. Es el animal más valiente del mundo. Un tejón es un animalito que no levanta esto, ¿eh? Pero usted puede ver vídeos en YouTube donde de pronto el tejón o la mamá tejón
Se enfrenta a un león y a una cobra para defender a sus crías y hace huir a un león y a una cobra. El tejón representa la valentía. Y en medio de la corrupción de este mundo, usted y yo estamos llamados a ser íntegros. Y en medio del espíritu de temor y de incertidumbre en el que nos encontramos, usted y yo estamos llamados a tener valentía porque andamos en la verdad. Pero no se olvide, la Iglesia Vida Abundante tiene que tener una cobertura formada por cada uno de ustedes como familias firmemente arraigadas en la fe y en la esperanza. Y eso es lo que da estabilidad a la Iglesia. Y finalmente el ancla de la familia. Pregunto, y le pregunto a Ricardo, ¿puedo tener 5 minutos adicionales? Por favor, así me da tiempo a concluir. Les quiero, ya para finalizar con el ancla de la familia, hablar de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra muy reconocido. Aún con 85 años daba conferencias por todo el mundo, recibió 29 doctorados honoris causa. Él era cristiano, Viktor Frankl, era judío y vivió en la época de los nazis. Cuenta la historia que siendo Viktor Frankl ya un psiquiatra bastante reconocido, de pronto llega toda la persecución judía y lo apresan. Él tuvo la posibilidad de irse a Estados Unidos, pero no quiso dejar a sus padres allí. Y junto con sus papás y su esposa, con la que llevaba apenas un año casado, ingresan en el campo número 1 de exterminio Auschwitz. Allí Viktor Frankl ve morir en sus brazos a su propio papá, a su propia mamá. Al llegar, su esposa con 22 años, que estaba embarazada, la obligaron a abortar. Y Viktor Frankl, en uno de sus libros, tiene una dedicatoria a ese hijo que nunca vio la luz. Y como nunca supieron si era un niño o una niña, en la dedicatoria pone a Ana o a Frank, con todo nuestro cariño. Vio morir a su esposa y se convirtió en paciente de sí mismo como psiquiatra y llegó a la conclusión de que si un ser humano puede llegar a soportar los horrores del exterminio, de ver morir a familiares y de todo lo que supuso el Holocausto, es porque uno tiene recuerdos imborrables que le anclan a una historia, que le anclan a una familia, que le anclan a unos seres queridos, que le anclan a una comunidad. Y a partir de ahí, en la durísima experiencia que Viktor Frankl vivió, desarrolla un concepto que hoy en psicología se llama la logoterapia y que pretende hablarnos del sentido de la vida y de la importancia de tener raigambre, raíces y recuerdos que nos anclen a una historia. Dice la palabra: tu nombre y tu memoria conforman mi historia. Un Dios para creer y una familia para amar. Chesterton, que fue un periodista, filósofo, escritor reconocidísimo, también con una buena ética cristiana, hace casi 100 años, en una frase profética, dijo: la familia va a ser la principal célula de resistencia contra la actual tiranía. ¡Wow! Dicho hace casi 100 años, eso suena muy profético, ¿no? Y eso es profundamente cultural. Las familias que conforman la Iglesia de Vida Abundante tienen que seguir escribiendo su historia. Todos tenemos una historia. La comenzamos cuando un día nos casamos, conocimos a nuestra pareja. Se compone de días grises, se compone de días hermosísimos, se compone de experiencias, pero tenemos que seguir escribiéndola. Porque la integridad de nuestra familia permite la integridad de nuestra iglesia. Un día íbamos a Barcelona con María del Mar y de pronto nos paramos en un bar de carretera para tomar algo y descansar en el camino. Y yo me voy al baño y en el baño, mientras estoy allí haciendo mis cosas, de pronto veo en la pared, en España a veces algunos restaurantes de carretera hay dibujos obscenos en el baño y cosas de esas, ¿no? Y en medio de algún que otro dibujo obsceno, leo la siguiente frase: me encantó. Como no tenía otra cosa, agarré un trozo de papel higiénico y la anoté
la anoté allí, ¿no? La frase decía: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Llegamos a Barcelona, predico el domingo, y la iglesia tenía una residencia de ancianitos de la tercera edad encima, y bajaban al culto los ancianitos, y de pronto en primera fila se sienta un ancianito allí con su bastón, ¿verdad? Acabo de predicar y me dice, el viejito ahí sentado, me dice: joven, acérquese. Me acerco al viejito y me dice: mire, la vejez consiste en sentarte a la caída de la tarde en tu mecedora favorita y rememorar tu vida para lamentarte si no la empleaste como debieras, o para disfrutar si tus recuerdos están acorde con una vida que elegiste bien. Y me vino a la mente la frase: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Y luego me dijo el viejito, casi con lágrimas en los ojos: yo he sido un industrial textil de la alta burguesía, tengo una abultada cuenta bancaria, posesiones, cotizo en bolsa, pero por el camino he perdido a mi esposa y aún a mis hijos. ¿Y saben lo que me dijo? Soy un hombre tan pobre, que solo tengo dinero. Porque el capital no está en las posesiones. El capital está en las relaciones. El capital está en llevar adelante una historia, aunque haya renglones torcidos y días grises, con aquel o con aquella con quien un día la comenzaste. Y la mayor grandeza de un hombre y de una mujer consiste en acumular vivencias y experiencias y terminar su historia con aquel o con aquella con quien un día la comenzó. Y Rockefeller, que fue el hombre más rico del mundo, tenía de todo. Cuando se muere convocan una rueda de prensa porque todo el mundo quería saber qué iba a pasar con los bienes de Rockefeller, ¿verdad? Y de pronto en la rueda de prensa uno pregunta: bueno, ¿y cuánto dejó? Todo el mundo quería saber qué pasaba. ¿Y cuánto dejó? Claro, y entonces el abogado le dice: mire, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma, no? Por eso la familia se constituye por derecho propio, en esas estacas que, sólidamente ancladas en una historia que todos tenemos que terminar y acabar de escribir, dan solidez, dan cobertura y se constituyen en refugio de la iglesia. María del Mar, ¿quieres venir, por favor? ¿Quieres acercarte y venir? Queda poco tiempo y ya quiero terminar. Miren, ha sido un placer compartir con ustedes estas 3 charlas. Y nosotros quisiéramos terminar orando, y yo quiero hacerlo al lado de aquella persona con la que un día también comencé mi historia, ¿no? Y con la que espero, si el Señor no viene antes, acabar también terminándola. Nosotros en el anillo de nuestra boda grabamos la cita del Salmo 48:14. Y es un salmo muy bonito que queremos dedicarles a cada uno de ustedes, ¿no? El Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios, amados, es Dios suyo, eternamente y para siempre. Él les va a guiar aún más allá de la muerte. Y antes de terminar orando y dando gracias, quiero que María del Mar nos comente algo. Bueno, simplemente agradecer por darnos el honor, el privilegio de estar aquí en esta convención vuestra de Fava. Es un honor. Yo personalmente he aprendido mucho. Gracias por contar con nosotros, que ahí estamos en un lugar no tan fácil. Bueno, aquí tampoco es fácil, ¿verdad? Pero como sabéis, en España yo no creo que llegamos todavía al 1% de creyentes evangélicos, ¿verdad? Y la oposición es fuerte. Por eso me habéis animado mucho el ver todo lo que Dios está haciendo aquí
a través de Vida Abundante. Ayer me emocionaba cuando veía esta plataforma llena de nuevos obreros, de pastores, de personas que han dicho sí, cueste lo que cueste, ¿verdad? Ayer Juan hablaba de cada año nosotros en este mes de enero pedimos que el Señor nos dé un versículo para el año. No sabemos, ni vosotros sabéis, ni yo sé lo que va a venir en este año, solo Dios lo sabe. Pero hasta ahora nuestra experiencia es que cada versículo que Dios nos ha dado en el mes de enero, como Dios ya sabe lo que viene después, ha servido para declararlo casi cada día y para que sea nuestra fortaleza. Y este año os lo quiero dedicar a cada uno, que sois líderes, que somos un cuerpo en Cristo. Nos lo dio el Señor unos días antes de venir para acá. Y dice así, está en 2 de Timoteo 4:5. Nueva traducción viviente. NTV, sí. Dice, no sé si eso se puede poner o no, pero bueno, si no yo lo leo. Dice, pero tú, y ahí pongamos cada uno nuestro nombre. Dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Qué importante, ¿verdad? Mantener la mente clara en toda situación, venga lo que venga. Dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor, porque en el mundo tendremos aflicción. Dice, ocúpate en decirles a otros la buena noticia, porque son buenas noticias. En medio de un mundo de caos, tú y yo tenemos buenas noticias para dar. Por eso ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ahí está puesto. Y lo hemos entendido, un versículo para Juan y para mí en este 2024, pero tal vez pueda ser también para vuestras vidas. Que Dios nos ayude a mantener la mente clara en toda situación, que no tengamos miedo, aunque a veces nos viene, de sufrir por el Señor, que nos ocupemos en decirles a otros la buena noticia, porque la gente necesita escuchar buenas noticias, y que llevemos a cabo todo el ministerio, que para cada uno es único. Y queremos también pediros que si os acordéis, oréis por estos dos españolitos, que allí estamos sembrando, por nuestro hijo también. Y queremos pediros que oréis por 3 P's. Una es lo más importante, la presencia de Dios allá donde vayamos. Porque si su presencia no está, de nada vale. Que sea Él quien resplandezca. Presencia de Dios en el ministerio al que nos ha llamado y os ha llamado. La segunda P, protección de Dios. El pastor Ricardo hablaba, ¿verdad? Cuando la iglesia o cualquier ministerio trabaja por la familia, el infierno se levanta. Por eso oremos y también nosotros nos comprometemos, de verdad, ya que somos parte de alguna forma de Vida Abundante, de orar también por estas P's para vuestra vida. Presencia de Dios, protección de Dios en nuestra familia, en vuestras familias, y la provisión de Dios. Provisión emocional, provisión espiritual y provisión económica, ¿verdad? Aquellos que dependemos de los donativos, de personas que creen en lo que hacemos. Y esa es nuestra oración. Y también para vosotros, presencia de Dios en vuestros ministerios, que sigáis extendiéndoos. Protección de Dios y cada vez más la provisión para vuestra vida a todos los niveles. Oramos. Oramos. Yo tengo un micro, mi vida. Papi. Ay, gracias. Papito querido. ¿Qué haríamos sin ti? ¿A dónde iríamos si tú un día no nos hubieras llamado? Y qué privilegio servirte, papi. A pesar de nosotros mismos, de nuestras debilidades, tú has creído en cada uno de los que estamos aquí y nos has dado una tarea. Ayúdanos a llevarla a cabo, Señor, a no desmayar, a aprender a mirar más alto. Te necesitamos, Señor. Gracias por este congreso. Ayúdanos a masticar bien todo lo recibido,
a saber aplicarlo en cada una de nuestras vidas. Haznos siempre moldeables y sigue completando tú la obra en cada una de nuestras vidas. Bendecimos cada familia aquí representada, Padre. Cada estaca que firmemente arraigada tiene que dar estabilidad a la iglesia Vida Abundante, Señor. Te damos gracias por la acogida, por lo arropados que nos hemos sentido y aún por el buen tiempo que nos queda de pasar juntos. Seguimos en tus manos, Papi, y en tu nombre santo oramos. Amén. Amén. La paz del Señor, amados. Da.